A lo largo de todos los tiempos, los hombres se preguntan si en el universo existen otros seres inteligentes. Esta pregunta impulsó la carrera espacial y condujo a los saltos tecnológicos más maravillosos. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta no se encontrara en lejanos sistemas solares? ¿Qué ocurriría si descubriéramos que hemos sido visitados por seres de otros planetas? ¿Estamos preparados para una revelación semejante? ¿O caeríamos presos del terror? Hoy, en Contacto Extraterrestre. En 1998, en el municipio de Pineal, Brasil, 3 maestras entraron en pánico cuando una extraña luz arremetió contra ellas. ¿Estuvieron en real peligro sus vidas? En 1976, en Morelia, México, un avión desapareció y fue detectado horas más tarde en Acapulco. El piloto hablaba incoherencias y decía llevar un mensaje extraterrestre. 2 investigadores están dispuestos a llegar a la verdad de este episodio único. ¿Qué ocurrió en esa cabina? En 2012, en Zarzal del Valle, en Colombia, una tranquila comunidad empezó a vivir bajo el miedo. Los vecinos afirman haber visto seres que no son de este planeta. ¿Qué hubo detrás de esa ola de pánico que asaltó a toda la comunidad? Hoy presentamos OVNIs e histeria. Es que ya lo perdí. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. ¿Ya lo viste? ¿En estos? Ajá, en estos 2 en medio abajo. La mayor parte de la humanidad no está preparada para un contacto porque no son creyentes y tienen mucho miedo a que eso pueda suceder. Cuando las personas se den cuenta de que una máquina tiene más poder bélico que la mayor potencia del mundo, se sentirán desprotegidas. Yo creo que la gente quiere saber las cosas que están pasando, pero el problema, a mi entender, es del poder político militar que no quiere asumir un problema del cual no tiene solución, porque no sabes a qué te estás enfrentando. Si los gobiernos no admiten la existencia de los ovnis, puede ser por 2 razones. O quieren adueñarse de ese tipo de tecnología para subyugar a sus vecinos, o no quieren exponerse al escarnio público. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que muchos ven riesgos reales en hechos que ya estarían ocurriendo. Sin duda, observar el fenómeno OVNI es peligroso para el ser humano si no sabemos qué tipos de energías son usadas para la locomoción de esas naves, y ese tipo de energías podrían afectarnos y hacernos daño. ¿Cómo puede sentirse segura una población cuyo gobierno no logra tener el control de su espacio aéreo? ¿Cómo puede sentirse segura una población cuyas autoridades no logran impedir que sus cultivos sean tomados y que se hagan diseños en ellos, que sus animales sean mutilados y las personas abducidas? Fenómenos evitan ser controlados y están totalmente fuera de la posibilidad de control por cualquier vía. Los especialistas confían en que la presencia de seres de otros planetas revelaría una superioridad tecnológica que nos pondría en peligro. La imposibilidad de defendernos causaría pánico en la población. En el continente se esconden muchas historias de testigos que han vivido situaciones de absoluto terror. ¿Qué hay detrás de estos relatos? Conocerlos es la clave para comprender qué se oculta detrás del fenómeno OVNI. En una fría noche de 1998, en Río Grande do Sul, 3 maestras rurales cayeron presas de un pánico ciego cuando una extraña luz arremetió contra ellas. Inés, Verónica e Ivani trabajaban juntas y regresaban a su hogar compartiendo el automóvil. La oscura noche les tenía reservada una experiencia única que las llenaría de temor.
Nuestra experiencia ocurrió en 1998, cerca del mes de julio. No recuerdo bien la fecha, pero fue algo muy interesante. Éramos maestras en una escuela y trabajábamos hasta tarde en la noche. La profesora Verónica, la profesora Ivani y yo siempre regresábamos del colegio cerca de las 10 de la noche. Cada día recorríamos un trayecto de 5 kilómetros en una carretera que llega hasta Rodeo Bonito. Ese día yo iba conduciendo, nos turnábamos. Un día conducía una y otro día otra. Y ese día me correspondía a mí. Yo tenía un Chevette. Las tres avanzaban por la ruta sin prestarle mucha atención al entorno, ya que se trataba de un camino que recorrían varias veces por semana. Veníamos hablando como siempre, normalmente sobre alumnos, sobre las clases, que era nuestro día a día. A los pocos minutos de andar, y cuando ya se encontraban en medio de la nada, el automóvil empezó a fallar repentinamente. Sentí que el auto perdió fuerzas, como si se estuviese accidentando, como si un imán lo frenara y no lo dejara andar. La profesora Verónica había dicho que había reparado su auto 8 días antes. Las tres se sorprendieron cuando el automóvil se detuvo, solas, en medio de la noche y sin conocer la causa. No tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrirles. Había dicho que venía de repararlo. El auto estaba muy bien y ahora estaba fallando. Fue entonces que ocurrió el hecho. No entendemos por qué se detuvo de repente. Estábamos en una carretera pequeña y entonces se apagó. Yo no sabía nada de mecánica. En esa época todavía no sabía conducir, así que permanecí en el auto mientras Inés y Verónica se bajaron para ver qué sucedía. Verónica e Inés comenzaron a revisar el motor del vehículo para ver si encontraban alguna falla conocida. No había razón para que ocurriera el problema. No le faltaba combustible, no le faltaba nada. Simplemente se detuvo. Lo único que quedó encendido fueron las luces de emergencia. No teníamos ninguna linterna ni ningún tipo de luz. En esa época no había celulares. Creían que era una falla mecánica y decidieron esperar a que alguien pasara a ayudarlas. Pero la noche recién empezaba y la falla del auto era la primera señal de que algo raro estaba a punto de desencadenarse. Entonces comencé a observar lo que estaba sucediendo al lado izquierdo de la carretera. Vi una luz muy distante. Absortas en sus tareas, Verónica e Inés no le prestaban mucha atención a su entorno y a los cambios que estaban produciéndose a su alrededor. Algo que Verónica terminaría lamentando más tarde. Y allí estábamos, fuera del auto, en el medio de la nada, cerca de unos sembradíos. Y las tres vimos esa luz, esa esfera de luz, una luz circular, casi como un farol, por ponerle un nombre. Yo solo pensaba en qué podía ser. En ese momento pensé que quizás se trataba de un auto en la lejanía, pero después llegamos a la conclusión de que se trataba de algo absolutamente ajeno al lugar. Entonces, unos minutos o unos segundos después, la luz superó el horizonte y permaneció a la altura del cielo. En ese momento supe que era algo extraño. Yo estaba un poco ansiosa con lo que sucedía, con lo que podía estar sucediendo, con esa luz extraña. Era una luz amarilla o naranja claro. Yo sabía que tenía luz porque era un fuego que se movía. Fluctuaba un poco, entonces me di cuenta de que comenzaba a flotar. Subía y bajaba. Cada vez era más extraña. Entonces noté que venía en nuestra dirección. Se encontraban solas en medio de la ruta, cuando una luz amenazante comenzó a acercarse cada vez más. Estaban a punto de vivir la historia más impresionante de sus vidas. En la mañana del 21 de junio de 1976,
Un piloto principiante despegó en Morelia y desapareció de los radares. Casi 40 años después, dos experimentados investigadores van en busca de la verdad. Ellos se proponen averiguar qué pasó realmente en una de las historias más fascinantes de México y el mundo. Cuando ya creían que el avión se había estrellado, aterrizó de emergencia en Acapulco, utilizando rutas aéreas que no conocía ni sabía volar. En comunicación con Torre de Control, emitió un mensaje en el que decía que sus cuerdas vocales estaban siendo controladas por seres de otro planeta. El estado posterior de la aeronave aporta más misterio a este relato. ¿Se trató de un caso en donde su mente le jugó una mala pasada? ¿O realmente estuvo frente a un contacto del cuarto tipo? Yo creo que hay que darle continuidad al caso de Pacheco Pérez. Sí. Podríamos hacer una pequeña indagación, si todavía existe esa avioneta. Y la grabación que está aquí, hay que Excelente. escucharla. El piloto está trópico a través de él mismo, está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz, él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. Sus equipos son demasiado primitivos. Esta es la única manera de transmitir el mensaje. No es posible saber qué raza es. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales, excepto algunas excepciones donde existen algunas mutaciones extraordinarias. Pero esto es muy raro. El controlador había dicho que había hablado también en alemán y en inglés para ver si es que el estudiante no hubiera estado haciendo una broma. Podríamos abocarnos a buscar esos tres primeros datos, ¿no? 1, si la avioneta existe. 2, los controladores. Y 3, pues vamos a tratar de entrevistar a algún médico para que nos indique las circunstancias posibles que un piloto pudiera sufrir, ¿no? Por el exceso de altura. La hipoxia famosa. Exactamente, y que pudiera haber delirado, ¿no? En un momento determinado. Vamos a buscar la avioneta, Carlos. La cinta revela que una comunicación muy extraña ocurrió entre el aviador y la torre de control, y los relatos afirman que utilizó idiomas que desconocía. Si los investigadores logran confirmar estos datos, podrán realizar un enorme avance en el caso. Pero para hacerlo, deberán ubicar al controlador aéreo que dialogó con el piloto, que hasta hoy jamás ha hablado públicamente del caso. ¿Guzmán y Salazar podrán lograr su objetivo? Los investigadores se dirigen a la Escuela de Aviación Vitar de Cuernavaca, donde buscarán obtener datos precisos sobre el vuelo. Hemos estado haciendo algunas indagaciones con respecto al caso de Rafael Pacheco Pérez. Les voy a mostrar el avión que está en perfectas condiciones. Esta es la Cessna. Cessna 150. Capitán Vitar, usted tiene aquí una avioneta histórica de ese hecho que fue único en el mundo. Pues así es, como lo pueden ver, está en perfectas condiciones. ¿Y la matrícula es la misma? Sí, así es. Carlos es la Extra Bravo Zulu Oscar Extra. Es la avioneta que piloteaba aquella mañana el piloto Rafael Pacheco Pérez. Capitán, y desde su punto de vista, ¿qué cree lo que pasó? Pues la verdad no podía yo asegurar nada. Lo que sí, el tiempo estaba muy malo para que pasara el avión. Y sin embargo, pasó. Y más aún porque era un estudiante, ¿no? Que exactamente, tenía pocas horas de vuelo. De la Ciudad de México había salido con poca gasolina porque no iba a volar tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, llegó a Acapulco con bastante combustible. Pues nos hace pensar que efectivamente algo o alguien transportó esta avioneta al puerto de Acapulco en ese tiempo. Se supone. ¿Pero tuvo la oportunidad de inspeccionar después esta el avioneta? Avión, sí, pero no tenía absolutamente nada, ni quemadura, ni nada. La conversación con Vitar aporta nuevas certezas. Era imposible que la nave volara hasta Acapulco con el combustible con el que despegó. El clima era malo ese día, lo que incrementó las dificultades para un piloto inexperto.
La aeronave no presentó ninguna falla técnica. ¿Pudo Pacheco Pérez haber aterrizado el avión en el medio del viaje para cargar combustible? Aún habiéndolo hecho, ¿cómo hizo para llegar solo a Acapulco en condiciones climáticas desfavorables? Salazar se entrevistará con un médico psiquiatra, experto en aviación, para determinar si pudo tratarse de un problema mental. Además, Carlos de Cresci, el controlador aéreo que habló con Rafael Pacheco Pérez, ha accedido a hablar públicamente por primera vez. Los investigadores están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrir la verdad sobre el caso Pacheco Pérez. En el municipio de Pineal, Brasil, 3 maestras esperan ser auxiliadas en una ruta desierta cuando una luz comienza a acercarse de forma amenazante. En la zona de Morelia, una avioneta desaparece, el piloto está fuera de sí y habla incoherencias. 2 investigadores están dispuestos a llegar a la verdad e intentarán conseguir el testimonio exclusivo del controlador aéreo que habló con el piloto. En Zarzal del Valle, en Colombia, una tranquila comunidad comienza a vivir bajo el miedo. Los vecinos afirman haber visto seres que no son de este planeta. Inés, Verónica e Ivaní trabajaban juntas y regresaban a su hogar compartiendo el automóvil. Esa noche avanzaban por una carretera vacía cuando el auto recientemente reparado se descompuso en medio de la nada. Luego de unos minutos de estar allí esperando que alguien las socorriera, las 3 comenzaron a observar que se acercaba una luz potente y amenazante. Y el tamaño de la luz fue aumentando. Se aproximaba con un movimiento serpenteante, no con un movimiento recto, pero estaba lejos en el horizonte. Se veía del mismo tamaño que el sol, pero los rayos eran tan fuertes que no podíamos mirar esa esfera fijamente. Por eso también fue algo que nos llamó la atención. La luz era muy intensa. La luz se acercaba cada vez más, y mientras lo hacía, describía movimientos extraños. Me dio la impresión de que como teníamos las luces de emergencia encendidas, la esfera se acercaba a nosotros en función de la luz. Era lo único que estaba encendido en ese momento. Yo sentí miedo, porque era algo desconocido, algo que nunca había, algo misterioso que no lograba definir. En ese momento tuve miedo porque esa luz descendió hasta el riachuelo y formó una suerte de abanico. Entonces se redujo de nuevo y vino en nuestra dirección bajo la forma de una bola de fuego. Tuve la impresión de que ese objeto chocaría con el auto e intenté advertirlo en voz alta, pero no lo logré por la impresión de lo que veía. Eso venía muy rápido hacia nosotras. Yo intenté hablarles, pero no pude. Corría dentro del auto y sentí mucho miedo. Verónica entró rápidamente al auto e Inés también. Cerramos todas las ventanas y eso hizo que se empañaran todos los vidrios del auto. Entonces estábamos despavoridas. La profesora Verónica entró en pánico y ella era la que conducía el auto. Verónica estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer. Yo toqué su mano, la sostuve y estaba helada. La luz se acercaba cada vez más rápidamente hacia ellas. A esa velocidad, faltaba poco para que las alcanzara. Ella se sujetó al volante del auto, se inclinó sobre él y se puso a llorar en ese momento. Yo me agaché detrás del asiento y no miré más hacia afuera. No quería saber nada más. Verónica decidió tratar de ignorar lo que pasaba afuera del auto, pero el extraño objeto se acercaba cada vez más peligrosamente hacia ellas. La luz llegó más o menos a 5 o 10 metros de donde estábamos nosotras. La luz llegó a iluminar dentro del auto. Como los vidrios estaban muy empañados, no se veía hacia adentro, pero sí nos iluminaron.
En ese momento, solo le pedí a Verónica que apagara las luces de emergencia. Inés e Ivani creían que el objeto se acercaba por causa de la luz intermitente que continuaba encendida, y le rogaban a Verónica que reaccionara para apagarla antes de que fuera demasiado tarde. Los gritos la hicieron reaccionar, pero solo lograron que algo más raro ocurriera. Entonces, al apagar las luces, quedamos totalmente en la oscuridad y la luz quedó suspendida en el aire, como si estuviera decidiendo qué rumbo tomar. Luego siguió en sentido de la cerca, fue subiendo y desapareció. Cuando la luz desapareció, nosotras nos quedamos dentro del auto. No volvimos a salir del auto por un largo rato. Sentimos angustia un tiempo, sentimos miedo por estar solas en una carretera prácticamente desierta. Estábamos preocupadas por lo que podía suceder y sentíamos incertidumbre por si la luz de verdad se habría ido o volvería por donde nos encontrábamos nosotras. No podría decir más. Es que el tiempo que pasó hasta que llegó la ayuda se sintió infinito. Después de que la luz desapareció, el auxilio mecánico llegó al lugar. Ellas aún estaban alteradas por la experiencia. Luego de revisar el automóvil, los mecánicos no encontraron ninguna falla. Extrañamente, todo había vuelto a la normalidad. No encontraron nada en el auto. Funcionó normal después. Luego el mecánico nos acompañó hasta la ciudad. ¿Pudo tener algo que ver la falla del automóvil con la luz que apareció en el cielo? Si no fue así, ¿por qué después de que se alejó pudieron arrancar sin problemas? Pienso que esta esfera de fuego fue algo muy extraño. No quiero pensar porque no vimos nada que pareciese un platillo volador ni nada así. Solo una esfera de fuego. Pero fue algo muy extraño. La experiencia de las tres maestras está llena de misterios. ¿Se trató de hechos no conectados? ¿O algo más ocurrió esa noche? Si fue un fenómeno natural, ¿cuál fue la relación con la falla en el automóvil? ¿Por qué se retiró la luz cuando apagaron el guiño del auto? La existencia de ovnis es algo admitido por la ciencia y muchos creen que los gobiernos ocultan información sobre el verdadero origen de estos fenómenos. ¿Por qué los informes oficiales no salen a la luz? ¿El hombre está listo para manejar la hipótesis de que los ovnis tengan un origen alienígena? La sociedad lo que pide ya a gritos es inmediatamente que bajen, que se presenten y que nos digan de dónde vienen y cuál es el mensaje que nos traen. Pero por el otro lado también tenemos aquellas hipótesis que se están manejando desde el ámbito de la exopolítica, que es de qué manera nos vamos a relacionar los seres humanos políticamente con los extraterrestres. Creo que si los extraterrestres realmente se mostraran, no solo habría temor y pánico por el hecho de saber que no estamos solos, sino que las religiones quedarían de cabeza porque no están preparadas para aceptar que el ser humano no sea la única especie inteligente del universo. Muchos especialistas llegan a creer que las religiones han confundido a las divinidades con seres de otro planeta. Yo creo que no es ninguna amenaza. Incluso hay muchas personas en la iglesia, en la historia, no solo ahora, que creen que existen seres vivos en otros planetas y que algunos incluso creen que se han dado un paseo por la Tierra, pero eso no crea ningún problema a la fe de la Iglesia Católica. En la Biblia no dice que haya millones de civilizaciones allí afuera. Lo que dice es que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Si la gente piensa que su religión y sus enseñanzas están erradas, eso acarrearía serios problemas para muchas personas. Muchos especialistas creen que las religiones podrían ser leídas a la luz de la evidencia del fenómeno ovni. ¿Esto podría significar la caída de todo un sistema de creencias?
En las antiguas culturas y en todas las religiones nos hablan de ángeles, de muchos dioses. En América del Sur nos hablan acerca de estos dioses que en algún momento llegaron de las estrellas, de alguna parte del universo, se involucraron con los seres humanos y en un punto dijeron, señores, nos vamos, ya les mostramos todo lo que teníamos que enseñarles y ahora nosotros regresamos a nuestros lugares de origen. Pero prometieron un día regresar. ¿Qué va a pasar si regresan entonces estos famosos dioses? La polémica alrededor del fenómeno ovni alcanza ámbitos muy diversos, revelando que su estudio también permite conocer mejor la esencia del hombre. Conocer la verdad detrás de los relatos de avistamiento desvela a científicos e investigadores de todo el planeta. El 21 de junio de 1976, Rafael Pacheco Pérez realizaba prácticas aéreas sobre Morelia cuando desapareció. Horas más tarde, aterrizaba en Acapulco con el tanque de combustible casi lleno. Una cinta reveló una extraña comunicación con torre de control, en la que el piloto afirmaba que había sido poseído por seres de otro planeta. ¿Qué hubo detrás de este episodio? ¿Fue un ataque de nervios? ¿Existe otra explicación? 40 años después, dos investigadores van en busca de la verdad. Alfonso Salazar entrevista a un especialista en medicina de la aviación para descartar explicaciones conocidas. Doctor, conociendo este caso, Rafael Pacheco Pérez, ¿cuál es su opinión sobre lo que sucedió? Desde el punto de vista médico, yo pienso que este individuo, al haber salido en su avioneta y posteriormente verse ante un tiempo difícil ya en el aire, probablemente tuvo un estado de angustia muy terrible. La angustia lo arroba, la angustia lo envuelve y en esas condiciones pues él puede crear dentro de su mente estados de esa naturaleza como el que experimentó él. Y en estas condiciones entró en un estado disociativo, que se llama trastorno disociativo, en el que no recuerda exactamente lo acontecido. El médico brinda valiosa información para comprender lo ocurrido. Según su perspectiva, Pacheco Pérez podría haber sufrido un ataque de angustia a bordo de su vuelo. Pero, ¿cómo se explica que la avioneta regresa con más combustible del que tenía al despegar? ¿Y por qué podía hablar en idiomas que en teoría no conocía? Carlos de Cresci, el controlador aéreo que habló con Rafael Pacheco Pérez, ha accedido a hablar públicamente por primera vez. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. La presencia de luces o supuestos seres extraños generan una gran histeria en la población. En Zarzal del Valle, en Colombia, una tranquila comunidad comienza a vivir bajo el miedo. Los vecinos afirman haber visto seres que no son de este planeta. Carlos Guzmán y Alfonso Salazar están investigando el caso del piloto Pacheco Pérez, que volaba sobre Morelia y apareció horas después al otro lado de las montañas en Acapulco. Ya han comprobado que el piloto no tenía la experiencia para realizar el vuelo y que el avión no tenía el combustible suficiente para realizar ese trayecto. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para hallar la verdad de uno de los casos más sorprendentes de México. Carlos Guzmán llega a Metepec. Allí lo espera el controlador aéreo Carlos de Cresci, que por primera vez hablará sobre lo ocurrido ese día. Él podría ser la única persona con las claves para comprender qué fue exactamente lo que ocurrió con Pacheco Pérez. ¿Cómo fue que usted tomó la llamada de auxilio de este muchacho? Yo estaba trabajando en mi turno normal de trabajo en la torre de control de Acapulco y entra la llamada a la frecuencia de la torre de control. Le digo, sí, adelante, deme su posición. Y me dice, mire, el piloto está volando en un estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para hablar con usted. Era una voz metálica completamente. En español normal, pero un tipo de voz pausada, tipo metálica. Me dice, nosotros somos seres extraterrestres. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo es que ustedes pueden hablarme en español? Me
Dice, lo que pasa es que nosotros podemos hablar el idioma de este mundo o de cualquier mundo. Y le hablo en alemán y me las contesta en un perfecto inglés. Para esto, en poco tiempo ya estaba el inspector de aeronáutica civil arriba conmigo en la torre, el propio comandante del aeropuerto, asombradísimos. Y entonces se corta la comunicación y se restablece casi de inmediato, ya con la voz del piloto, y me empieza a gritar. Me dice, soy el 82, soy el estudiante 82 de la Escuela México. Me dice, yo estoy viendo mi reloj, son como las 11:30 de la mañana. Yo despegué a las 8:15 de la Ciudad de México. Han pasado 2-3 horas y estoy viendo que estoy volando sobre el mar. Yo no sé dónde estoy, ni cómo fue que llegué hasta aquí. Deme instrucciones para aterrizar. Le digo, pues deme usted su posición. Yo no sé, no lo estoy viendo, no sé dónde está. No había radar. Y me dice, ya estoy casi entrando sobre el terreno fijo. ¿Qué ve? Ya vi su pista. Le digo, pues entonces le bloqueo el aeropuerto. Nadie sale, nadie entra, para darle prácticamente un aterrizaje de emergencia a usted. El piloto finalmente aterriza bien, y por supuesto que en el momento que aterriza, todas estas personas bajaron y acudieron al avión y determinaron, sacaron fotos, levantaron actas que este muchacho Pacheco Pérez no estaba borracho, no estaba drogado, estaba físicamente bien, más que muy nervioso. Viene otro suceso muy importante que realmente es de asombro. Un mecánico de Aeroméxico se acerca o lo mandan llamar para que él, como experto en esto, como mecánico, verifique el combustible de la avioneta. Y se dan cuenta que la avioneta no había gastado combustible. Este avión voló unas 3 horas con un piloto que no sabía navegar, con un avión que en teoría no tiene la autonomía para llegar a Acapulco, y mucho menos no tiene los instrumentos adecuados. Sin radar, nada sin transponder. Nada. Pero lo más asombroso es que no gastó gasolina. Cuando se le dice al piloto, todavía yo le pido a alguien que le diga o que le pregunte algo en inglés, dice, discúlpeme, pero yo no hablo media palabra en inglés. Yo no hablo más que español. Cuando él hace su narración, dice que cuando él trata de utilizar su radio y no tiene comunicación, trata de virar a un lado a otro, el avión no le responde ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Se empieza a asustar. Y hasta donde él se acuerda, que el avión empieza a volar para arriba y hacia atrás y para arriba. Haga de cuenta que se lo llevaron. Succionado de alguna forma. Hasta ahí se acuerda, pierde el conocimiento y lo recobra 3 horas después en Acapulco cuando está hablando conmigo. Hubo un suceso fuera de lo normal, paranormal completamente. Y sigo considerando que existen cosas raras en el cosmos, en el universo. Muchísimas gracias. Salazar y Guzmán han logrado probar que la conversación con torre de control ocurrió realmente, que el piloto volaba en un estado de confusión, que la medicina cree que eso podría causarlo un episodio de angustia. Sin embargo, esa hipótesis no logra explicar cómo llegó a destino si el combustible no era suficiente. Además, Pacheco Pérez no estaba capacitado para hacerlo. Por otro lado, ¿cómo se explica que el piloto comprendiera y hablase en idiomas que no conocía? ¿Estuvo Pacheco Pérez bajo el influjo de seres de otro planeta? En el continente existen cientos de casos donde el temor se apodera de poblaciones enteras cuando aparecen objetos o seres que no parecen de este mundo. En diciembre de 2012, los vecinos de Zarzal del Valle empezaron a pasar noches de terror. Según ellos, aparecieron seres con movimientos muy ágiles y que no eran de este planeta. Luis y Rafael Perea son 2 hermanos que se habían hecho eco de los rumores de los extraños seres que aparecían por las noches, aunque ninguno de ellos creyó que protagonizaría una cacería. El 27 de diciembre estaba yo en mi casa allí, aquí enseguida, el vecino, cuando el hermano mío me dijo, ole, acá en la casa se oyen cosas como raras. ¿Y cómo así? Entonces yo le dije, no, pues yo a la noche voy a ver qué es. Rafael decidió investigar qué eran esos sonidos y si tenían alguna relación con rumores que habían escuchado. Ingenuamente, él se presentó al lugar pensando que todo se trataba de alguna confusión. Mientras Rafael recorría el exterior de la casa, en el interior,
su hermano Luis sería el primero en encontrarse frente a algo increíble. Yo estaba adentro cuando oí latir el perro afuera, entonces yo abrí la ventana. Los ladridos de los perros hicieron que Rafael pensara que algo más podía estar ocurriendo y decidió entrar corriendo a la casa de su hermano para asegurarse de que él no estuviera en peligro. Los perros atacaban, entonces yo entré aquí, subí. Cuando yo vi un tipo de negro, alto, amusculado, piernón. Yo me quedé mirándolo un rato, como unos 5 minutos. Me prendió una lámpara roja como un intermitente. Ahí la tuvo un rato y después llegó y se apagó. Rafael miraba incrédulo la escena. Su hermano Luis parecía en trance. Él no midió las consecuencias y buscó llamar la atención del extraño ser. Cuando ese cliente vio a Rafael, vea, 2 pasones y brincó por aquí salió para allá. Y Rafael detrás de él. Rafael comenzó a perseguir al ser lo más rápido que podía, pero sus esfuerzos no servían para nada. El ser se movía de una manera muy ágil y veloz, despertando aún más su sorpresa y la sospecha de que estaba frente a algo que no parecía de este planeta. En el momento yo me le voy a acercar. El tipo ese llegó y se me pisó, entonces se me perdió. Buscando, mano, ¿qué era eso? Pero eso no es como un ser de aquí del planeta. Parecía como en el viento. No sé si iba en el aire o no sé. El ser se movía tan rápido que desapareció de su vista, o eso creía. Entonces yo quedé como intrigado. Entonces yo me fui para la casa otra vez y me senté en el patio. Cuando los perros del vecino. ¿Será que está allá? Uy, ¿qué otra vez allá? Otra vez el tipo ese. Entonces yo me le quedé mirando y sí lo vi más de cerca. Rafael contemplaba con asombro al ser y se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era normal. En 54 años yo andando de noche por aquí nunca había visto una cosa de esas. Dije, no, pues, ¿qué era esto? Oye, yo. A mí me dio como impresión, porque él se me armó. Me brujía y me hacía así como con ganas de como pelear. Rafael no estaba asustado. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, para averiguar qué era ese ser y qué se ocultaba detrás de su extraña figura. Me quedé viendo y se fue retirando, y me metió un guayabal, unos palos de guayabo. No sigo porque me dio como miedo, ¿cierto? Porque pues ya hay oscuridad, aún más oscuridad, y dije, no. Entonces ya se subió por una loma, yo lo vi que se subió por una loma. Rafael no pudo comprender qué era lo que se les había acercado. Cuando él pensó que la calma había regresado al lugar, estos extraños seres regresaron y tiempo después, los hermanos Rodrigo y Nelly Varela también se sumarían a la lista de testigos que afirmaban haber visto lo mismo. Pasó un hombre corpulento de aproximadamente 1,80 a 1,90 de estatura. Ramiro Varela vio pasar una extraña figura que le llamó la atención. Totalmente negro, parecía uniforme, no se sabía si era la piel o era esta, pero era totalmente negro, un negro brillante. Pues me llamó la atención y me fui detrás de él. Y no lo pude alcanzar. Entonces me regreso de nuevo acá al trapiche, ese día estábamos moliendo. A los 10 minutos se nos apareció detrás de la ramada. Nunca nos habíamos visto un caso de eso, ni una persona de esas tan extraños como tan Ni Nelly ni Ramiro tenían idea de lo que estaban a punto de vivir. A fines de 2012, la comunidad de Zarzal del Valle, en Colombia, comenzó a vivir noches de terror ante los rumores de que un ser de aspecto humanoide se presentaba por las noches. Ramiro y Nelly trabajaban en un trapiche de caña de azúcar cuando el ser se presentó y comenzó a acecharlos. Yo estaba lavando unas cosas cuando mi hermano llega y me dice, Nelly, por aquí anda un hombre
raro, dile a la señora de la casa que nos preste la escopeta. Entonces yo la verdad me asusté, yo dije, ¿una escopeta para qué? Ramiro creía que se trataba de personas que llevaban un atuendo extraño y que habían llegado allí para amenazar a uno de los empleados del trapiche. Cuando él dice la escopeta, yo me paniqueo porque pienso que iba a haber una desgracia. Yo no pensé en ningún momento como en seres extraños. Le doy a él la escopeta. Le hago un tiro, que inmediatamente se me subió a la loma. Pero yo nunca se lo hice pues a pegárselo, sino como para asustarlos, como por ver la reacción que iban a tomar. Y no, lo único que él me hacía era ir, como buscándome que no. El ser comenzó a correr por el lugar, logrando desplazarse muchos metros en cada salto. Ya cuando fui consciente, ¿no?, de que lo que estaba sucediendo era pues algo anormal, claro que sí sentí miedo también. El ser se acercaba cada vez más y todos los que estaban presentes notaban que lo que estaban contemplando no parecía ser un ser de este planeta, acrecentando su temor. Al momento de brincar, de saltar, lo hace con una agilidad impresionante. Ellos no se oyen el golpe cuando caen, no, pero se siente vibrar, como que se mueve la tierra. Empezó a correr por esta carretera, pero a una velocidad tremenda. Pues ya empezamos todos como a sentir temor, digámoslo, miedo. Y durante esa época nos encerramos 6:30 de la tarde, ya no queríamos salir y todo lo que había que hacer, hacerlo rapidito porque teníamos miedo de estar acá afuera. Finalmente el ser se fue del lugar tan rápidamente como había llegado. Sin embargo, las dudas permanecen entre los habitantes de Zarzal del Valle. ¿Qué vieron? ¿Se trató realmente de un ser de otro planeta? ¿Se trató de un error de apreciación? ¿Podrían tantos pobladores cometer el mismo error? Queda uno como pensando de otra manera, ¿cierto? Pues uno dice, pero ¿qué será? ¿Serán de aquí este planeta? Nos llama mucho la atención por qué en este lugar, qué hay aquí en particular. Son seres de otro mundo, otro planeta. Los eventos de Zarzal del Valle revelan que el anhelo por conocer qué se oculta detrás de los incidentes OVNI permanece intacto. Pero, ¿estamos listos para conocer la verdad? ¿Qué pasaría si se revelara que detrás de ellos se oculta la presencia de seres de otros planetas? ¿Caeríamos bajo el pánico y la histeria? Las historias sobre el fenómeno OVNI quizás sean los relatos más fascinantes de la era moderna. Conocer el origen de este misterio podría llevarnos a revelar si el hombre comparte el universo con otras criaturas inteligentes. Sin embargo, los especialistas creen que esta incógnita ya tiene respuesta, solo que aún no ha sido revelada. ¿Qué hay detrás de estas sospechas? ¿Qué podría motivar un silencio semejante? Nosotros, los ufólogos, sabemos que este fenómeno no es maléfico. No creemos que llegue al punto de ser malvado, al punto de amenazar la población o de crear deliberadamente algún tipo de confusión social. No creemos eso. Francamente, es más preocupante lo que nosotros hacemos que lo que ellos hacen. Desde el momento en que la población recibe información de lo que es el fenómeno, entonces comienza a entenderlo y a sentir menos miedo de lo que suponen los militares. Y lo que demuestran los gobiernos al encubrir el fenómeno OVNI es que, por encima de todo, sienten miedo. Miedo a ese fenómeno. Si están tan interesados en nosotros como especie y en nuestro planeta por el agua y por sus recursos, no entiendo por qué vendrían a destruirnos. Eso es absurdo. Es totalmente opuesto a lo que se esperaría de una civilización inteligente y creo que no tiene sentido que vengan a destruirnos. Le temen a la pérdida de control, la pérdida de carreras políticas, la pérdida de la ventaja en el juego, la pérdida del poder dictar, esencialmente, qué creemos y qué no creemos. Los testimonios de historias para los que no tenemos explicación se repiten a lo largo del planeta.
La ciencia se interesa por revelar los misterios del universo. Sin dudas, el cielo seguirá despertando la curiosidad de la humanidad hasta que alguien pueda responder si estamos solos o no en el universo. ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI? ¿Cuál es el significado de estos eventos que preocupan a los expertos y científicos? ¿Por qué callan los gobiernos? La verdad parece estar cada vez más cerca y es momento de ir tras ella.